El amanecer llegaba siempre igual a ese barrio, sin prisa, sin promesas. Las casas despertaban antes que las personas, con persianas a medio abrir y el murmullo lejano de los primeros autos. El cielo, de un gris suave, parecía anunciar otro día correcto, ordenado y vacío. En ese escenario vivía Adrián, un hombre al que nadie podría señalar como malo, pero al que tampoco muchos recordarían con cariño. Adrián tenía la vida que muchos llamarían estable. Un trabajo fijo, horarios claros, una rutina que se repetía con la precisión de un reloj bien cuidado. Se levantaba a la misma hora, preparaba el mismo café, revisaba las mismas noticias. Cumplía, siempre cumplía, con sus responsabilidades, con su trabajo, con lo que la sociedad esperaba de él. Y sin embargo, cada mañana, mientras se miraba al espejo, había algo en su reflejo que no terminaba de reconocer. No era tristeza, tampoco enojo, era una ausencia. Desde joven, Adrián había aprendido a vivir sin complicarse. Observó cómo el amor en otros traía discusiones, lágrimas, despedidas. Vio corazones rotos, promesas incumplidas, personas que cambiaban después de amar. Y llegó a una conclusión simple, casi lógica: amar era un riesgo innecesario, una pérdida de tiempo, algo que distraía de lo verdaderamente importante: avanzar. Así fue cerrando puertas sin hacer ruido. No rechazaba a las personas, simplemente no se quedaba. Escuchaba, asentía, sonreía, pero nunca profundizaba. Mantenía conversaciones cordiales, relaciones superficiales, vínculos sin raíces. Era educado, respetuoso, correcto. Nadie podía reprocharle nada. Y tal vez por eso, nadie lograba entrar del todo en su vida. En el trabajo lo apreciaban por su eficiencia. Nunca llegaba tarde, nunca fallaba. Pero cuando sonaban las risas en los descansos o las historias personales llenaban la sala, Adrián prefería concentrarse en la pantalla, como si aquello no fuera con él. No era desprecio, era distancia. Una distancia que había aprendido a llamar paz. Al volver a casa, el silencio lo recibía como un viejo conocido. No le molestaba. Al contrario, le daba la sensación de control. Encendía una lámpara, preparaba algo sencillo para cenar y dejaba que el tiempo pasara sin dejar huella. A veces, al sentarse en el sofá, sentía un cansancio extraño, uno que no venía del cuerpo sino del alma, aunque no sabía ponerle nombre. Había noches en las que, sin razón aparente, el recuerdo de una risa, un abrazo antiguo o una voz olvidada cruzaba su mente. Entonces fruncía el ceño, como si ese pensamiento fuera una distracción incómoda. No vale la pena, se decía. El amor siempre cobra factura. Y sin embargo, algo en su interior no terminaba de estar convencido. Porque aunque su vida avanzaba, los días, los meses, los años, había una sensación persistente de estar caminando sin llegar a ningún lugar. Como si estuviera cumpliendo una lista infinita de tareas, pero olvidando el verdadero motivo por el cual las hacía. Todo estaba en orden, excepto él. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el parque de camino a casa, Adrián se detuvo sin saber por qué. Observó a una pareja sentada en una banca, riendo por algo insignificante. Más allá, una madre abrazaba a su hijo con una ternura que parecía detener el tiempo. Adrián sintió un leve nudo en el pecho. No era envidia. Era una pregunta silenciosa que empezaba a formarse. ¿Y si no era el amor lo que hacía daño, sino la ausencia de él? Sacudió la cabeza, como quien espanta una idea peligrosa, y continuó su camino. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de su casa no lo recibió igual. Algo esencial seguía faltando. Y aunque aún no lo sabía, esa falta estaba a punto de cambiarlo todo. Así comienza esta historia, no con un gran conflicto visible, sino con un corazón que ha aprendido a sobrevivir sin amar, y que pronto descubrirá que vivir no es lo mismo que sentirse vivo. La ciudad seguía girando a su alrededor, llena de voces, rostros y encuentros fugaces, pero Adrián caminaba entre todos como si llevara un cristal invisible separándolo del mundo. En el trabajo, los saludos eran constantes, las conversaciones breves, las risas compartidas, y aún así, al final del día,
Sentía que no había estado realmente con nadie. Se repetía que estaba bien así, que la independencia era libertad, que no necesitar a nadie era una fortaleza. Había construido esa idea con cuidado, como una armadura. No llamar, no preguntar de más, no involucrarse. Cada quien con su vida, pensaba. Y durante mucho tiempo, esa frase le había parecido suficiente. Pero algo empezó a resquebrajarse. Las noches se volvieron más largas. El silencio, que antes le daba calma, comenzó a pesar. Encendía la televisión solo para escuchar una voz humana, aunque no prestara atención. Revisaba el teléfono sin esperar mensajes. La costumbre, esa rutina que tanto defendía, ya no se sentía como estabilidad, sino como una repetición sin sentido. Una tarde, en medio de una reunión trivial, alguien le preguntó sin mala intención: ¿Y tú, Adrián, con quién compartes tu vida? La pregunta cayó como un golpe seco. Sonrió, respondió con una evasiva y la conversación siguió. Pero por dentro, algo se quebró. Se dio cuenta de que no tenía una respuesta real. No había un nombre, un rostro, una historia compartida. Solo espacio vacío. Esa noche, al llegar a casa, encontró algo inesperado en el buzón. Una carta. No una factura ni publicidad. Una carta escrita a mano. El sobre llevaba su nombre con una caligrafía que reconoció de inmediato. Su corazón se tensó. Era de Clara, la única persona a la que alguna vez dejó acercarse demasiado, y a la que se alejó cuando el amor empezó a pedirle presencia. La carta era breve. Clara le escribía para decirle que se marchaba de la ciudad, que no esperaba respuesta, que solo quería que él supiera que, a pesar del tiempo, aún lamentaba que Adrián nunca eligiera amar. Las palabras eran suaves, pero el impacto fue brutal. Por primera vez, Adrián entendió que el amor no había sido una prioridad, y que esa ausencia ya no era una idea abstracta. Tenía nombre, tenía consecuencias, y ahora, también tenía una fecha límite. El vacío ya no podía ignorarse, porque no era soledad lo que sentía, era la vida pasándole de largo. La mañana siguiente amaneció distinta, aunque la ciudad fuera la misma. Adrián caminaba sin rumbo fijo, con la carta de Clara aún pesándole en el pecho como una herida recién abierta. Cada paso parecía llevarlo más lejos de su rutina y más cerca de algo que no sabía nombrar. Fue entonces cuando lo vio. El anciano estaba sentado en una banca del parque, alimentando a las palomas con movimientos lentos, casi ceremoniosos. No vestía de forma llamativa, no parecía importante. Y aún así, había en él una calma que contrastaba con el ruido del mundo. Adrián pasó de largo, pero sintió la mirada. No inquisidora, no curiosa, una mirada que parecía reconocerlo. No es fácil cargar con tanto silencio, dijo el anciano, sin levantar la voz. Adrián se detuvo en seco. Giró lentamente, sorprendido. ¿Perdón?, preguntó, más por defensa que por cortesía. El anciano sonrió apenas. La gente cree que el silencio siempre es paz. Pero hay silencios que gritan, respondió, señalando el espacio vacío a su lado. Contra toda lógica, Adrián se sentó. No sabía por qué. Solo lo hizo. Usted no me conoce, dijo Adrián, incómodo. No necesito conocerte, replicó el anciano. Basta con mirarte a los ojos. Ahí se ve lo que uno evita. Las palabras no eran acusatorias. Eran claras, dolorosamente claras. Adrián quiso levantarse, marcharse, pero algo lo mantenía ahí, expuesto como nunca antes. Pasas la vida convencido de que no necesitas amar, continuó el anciano. Pero no es verdad. Lo que no necesitas es sufrir otra vez. El aire se volvió pesado. Adrián sintió un nudo en la garganta. No sabe nada de mí, murmuró. Sé lo suficiente, dijo el anciano. Los que huyen del amor siempre dicen que están completos, pero viven llenos de ausencias. Adrián lo miró con atención por primera vez. Y entonces ocurrió el giro que le heló la sangre. El anciano sacó del bolsillo una vieja fotografía y se la mostró. En ella aparecía un Adrián mucho más joven, y Clara, sonriendo, abrazándolo.
Ella también se sentó aquí, dijo el anciano con serenidad. Hace años. Se preguntaba si algún día entenderías. El mundo pareció detenerse. ¿Quién es usted?, preguntó Adrián, con la voz quebrada. El anciano guardó la fotografía y se levantó con dificultad. Alguien que aprendió demasiado tarde lo que tú aún estás a tiempo de entender. Y sin decir nada más, se alejó entre los árboles, dejando a Adrián frente a su reflejo más incómodo. El amor que siempre evitó, y que ahora le estaba pidiendo cuentas. La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier acusación. ¿A quién amas de verdad? Adrián abrió la boca para responder, y no salió nada. El silencio se adelantó a él, brutal, definitivo. No hubo nombres, ni recuerdos que pudieran sostenerse. Solo un vacío que, por primera vez, no pudo justificar. Miró al anciano, buscando una salida, una frase inteligente, una evasión elegante. Nada apareció, porque la verdad, desnuda y sin adornos, se le reveló con una claridad dolorosa. Había pasado la vida sin amar a nadie lo suficiente como para quedarse. Bajó la mirada. Sintió vergüenza, pero no ante el anciano, sino ante sí mismo. Recordó a Clara, su paciencia agotándose lentamente. Recordó amistades que se enfriaron por su distancia. Recordó incluso a su propia familia, a quienes visitaba por deber y no por deseo. No lo sé, susurró al fin. El anciano asintió, como si ya esperara esa respuesta. Ese no lo sé, dijo, es el principio de todo, o el final, si decides ignorarlo. Adrián tragó saliva. He vivido tranquilo, intentó defenderse. Sin dramas. Sin depender de nadie. No, corrigió el anciano con suavidad. Has vivido protegido. Y protección no es lo mismo que plenitud. El golpe fue certero. Entonces ocurrió algo inesperado. El anciano se inclinó hacia él y añadió, casi en un murmullo. La gente cree que amar es encontrar a alguien. Pero primero es permitirse sentir. ¿Y tú? Llevas años anestesiado. Adrián sintió que algo se quebraba por dentro. Como una pared que había sostenido demasiado peso. Por primera vez dudó seriamente de su forma de vivir. De su idea de éxito. De su falsa calma. ¿Y si ya es tarde?, preguntó, con un hilo de voz. El anciano se levantó lentamente. Siempre es tarde cuando uno tiene miedo, respondió. Pero mientras te hagas esa pregunta, aún estás vivo por dentro. Antes de que Adrián pudiera decir algo más, el anciano se alejó otra vez, dejándolo solo con la pregunta que ya no podría ignorar. ¿A quién amas de verdad? Esta vez, Adrián entendió que no responderla tendría un precio mucho más alto que cualquier sufrimiento. Y esa certeza marcó un punto sin retorno. El anciano no se había ido del todo. Adrián lo descubrió a unos pasos, de pie junto a un árbol antiguo, como si el tiempo mismo lo hubiera detenido allí. Sin pensarlo, se levantó y lo siguió. Usted habla del amor como si fuera una fuerza, dijo Adrián, con una mezcla de desafío y necesidad. Pero el amor cansa, hiere, distrae. Yo he visto lo que hace. El anciano lo miró con calma, sin negar nada. Claro que hiere, respondió. Todo lo que importa, duele. Pero confundir dolor con debilidad es uno de los errores más grandes del ser humano. Se apoyó en el bastón y señaló el parque, las personas que iban y venían. Míralos. Todos corren detrás del tiempo, del éxito, del reconocimiento. Pero dime, ¿para qué sirve llegar lejos si no hay nadie con quien compartir el camino? Las palabras tocaron algo profundo. Adrián pensó en sus logros, en su disciplina, en su vida ordenada. Todo correcto, todo vacío. El amor no te quita fuerza, continuó el anciano. Te la da. Es energía pura. Es lo que convierte una hora en un recuerdo, un esfuerzo en sacrificio, una vida en historia. Sin amor, todo logro es incompleto, aunque brille por fuera. Adrián sintió un nudo en el pecho. Entonces, ¿por qué se siente tan peligroso?, preguntó. El anciano sonrió con tristeza. Porque amar te obliga a estar presente. Y estar presente significa arriesgarte a perder. Tú no le temes al amor, le temes a sentir de verdad. Hubo un silencio largo.
El viento movió las hojas como si acompañara la confesión que Adrián aún no se atrevía a hacer. Entonces vino el giro. ¿Sabes por qué te hablo así?, dijo el anciano, bajando la voz. Porque yo fui tú. Adrián lo miró, desconcertado. Yo también creí que el amor era un estorbo, continuó. Prioricé el trabajo, la calma, la distancia. Y cuando quise amar, ya no quedaba nadie esperándome. Sacó un anillo gastado del bolsillo. El tiempo sin amor no se pierde de golpe. Se vacía lentamente. El anciano cerró la mano y dio un paso atrás. Tú aún estás a tiempo, Adrián. Pero el amor no espera eternamente. Y en ese instante, Adrián entendió que no estaba frente a un maestro, sino frente a un aviso. Uno que no volvería a repetirse. Adrián regresó a casa con el paso lento, como si cada metro pesara más que el anterior. El anillo del anciano, sus palabras, la certeza de estar a tiempo, todo se mezclaba en su mente. Cerró la puerta y el silencio volvió a envolverlo, pero ya no era el mismo. Esta vez, el silencio traía voces. Se sentó en la oscuridad, sin encender la luz. Y entonces comenzaron a aparecer. Un abrazo de su madre, ofrecido una tarde cualquiera, que él rechazó con un estoy cansado. Una llamada perdida de un amigo que quería hablar, que nunca devolvió. La mirada de Clara, esperando una palabra que confirmara que valía la pena quedarse. Gestos pequeños. Momentos breves. Instantes que en su momento no parecieron importantes, pero que ahora regresaban con una claridad brutal. Adrián apretó los puños. La culpa quiso instalarse, pesada y cruel, pero algo distinto ocurrió. No fue autodesprecio. Fue comprensión. Entendió que no había sido indiferencia, sino miedo. Miedo a sentir. Miedo a necesitar. Miedo a amar más de lo que podía controlar. No supe hacerlo mejor, murmuró al vacío. Y por primera vez, no se justificó. Se levantó y abrió un cajón que casi nunca tocaba. Dentro encontró fotografías antiguas, cartas guardadas sin intención, recuerdos de una vida que siempre mantuvo a distancia. Al fondo, algo llamó su atención. Un sobre amarillento que no recordaba haber abierto. Era una carta, de su padre, escrita años atrás. Con manos temblorosas la leyó. No era larga. Decía pocas cosas. Orgullo, preocupación, cariño. Y una frase que lo dejó sin aire. Si algún día dudas de ti, recuerda que amar también se aprende. Adrián sintió que algo se acomodaba por dentro. La culpa ya no lo aplastaba, lo despertaba. Se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero sí decidir qué hacer con lo que había entendido. Entonces tomó el teléfono. Dudó. Respiró hondo. Buscó un nombre que no marcaba desde hacía años. El tiempo seguía avanzando. Pero esta vez, Adrián no pensaba dejarlo pasar sin intentar amar. El cambio no llegó como una revelación grandiosa. No hubo promesas solemnes ni decisiones dramáticas frente al espejo. Llegó en silencio, como llegan las cosas verdaderas. Adrián entendió que amar no significaba transformarse de un día para otro, sino atreverse a empezar. Al día siguiente llamó a su madre. No para resolver nada, solo para escuchar. Dejó que hablara sin apurarse, sin mirar el reloj. Descubrió, sorprendido, que escuchar también era una forma de amar. Luego escribió un mensaje corto a un viejo amigo. Perdón por haberme ido sin explicaciones. No esperaba respuesta, pero la necesitaba. Empezó a agradecer en voz alta, aunque al principio sonara torpe. A reconocer gestos pequeños. A mirar a las personas a los ojos. A quedarse un poco más donde antes siempre huía. No era perfecto. A veces dudaba, otras retrocedía. Pero ya no se escondía. Un día, en el trabajo, una compañera rompió en llanto frente a él. Antes habría buscado una excusa para irse. Esta vez se quedó. No dio consejos. No solucionó nada. Solo estuvo ahí. Y comprendió algo esencial. Amar no siempre repara, pero siempre acompaña. Sin embargo, el giro llegó cuando recibió un mensaje inesperado. Era Clara. Había leído la carta que él finalmente se atrevió a enviarle. No reproches.
No explicaciones largas. Solo verdad. Clara le decía que estaba orgullosa de su cambio, pero que ya había aprendido a vivir sin esperar. Adrián sintió el golpe. Amar no garantizaba recompensa. No devolvía el tiempo perdido. No aseguraba finales felices. Y aún así, no se arrepintió. Porque por primera vez, entendió que el amor no es un intercambio, ni una promesa de regreso. Es una elección diaria. Imperfecta. Necesaria. Y Adrián, aunque temblando, había elegido quedarse. Con el paso de los días, Adrián comenzó a notar un cambio que no sabía explicar con palabras, pero que sentía en el cuerpo. Algo dentro de él, antes disperso y tenso, empezaba a acomodarse. Como una habitación desordenada que, sin darse cuenta, alguien hubiera empezado a limpiar desde adentro. Las conversaciones dejaron de ser un trámite. Escuchaba y recordaba. Reía sin calcular el momento exacto para irse. Con su madre, las visitas ya no eran breves ni forzadas. Se quedaba un poco más, ayudaba, preguntaba por cosas que antes ignoraba. Con su amigo, aquel al que pidió perdón, volvió una confianza tímida pero honesta. No todo se reparó de inmediato, pero algo esencial había cambiado. Ya no huía. El tiempo, que antes se le escapaba entre rutinas, comenzó a tener peso. Las horas no eran solo horas, eran momentos. El vacío que lo acompañó durante años se transformó lentamente en una pregunta distinta. ¿A quién puedo cuidar hoy? Y esa pregunta le dio dirección. Pero cuando parecía que todo empezaba a encajar, llegó el giro que lo obligó a mirar de frente su mayor temor. Una llamada del hospital. Su madre había sufrido una descompensación. Nada grave, dijeron, pero suficiente para sacudirlo. Adrián llegó corriendo, con el corazón acelerado, y al verla dormida en la camilla comprendió algo con una claridad brutal. Amar también es aceptar que puedes perder. Tomó su mano. No dijo nada. No hizo promesas. Solo estuvo ahí. En ese silencio, entendió que el amor no había llegado para tranquilizarlo, sino para darle sentido incluso al miedo. Y mientras esperaba noticias, Adrián supo que ya no había vuelta atrás. El amor lo estaba transformando todo. Y ahora, debía decidir si estaba dispuesto a sostenerlo incluso cuando doliera. Adrián no se dio cuenta del momento exacto en que dejó de pensar en el amor como un esfuerzo y comenzó a vivirlo como un movimiento natural. No fue un día concreto, ni una frase reveladora. Fue una suma de gestos pequeños que, sin avisar, empezaron a multiplicarse. Después del susto en el hospital, algo se reordenó definitivamente dentro de él. Ya no amaba con cautela, ni con cálculo. Amaba con presencia. Llamaba a su madre sin motivo, solo para saber cómo había dormido. Escuchaba historias que ya había oído 1000 veces y aún así se quedaba. En el trabajo, empezó a notar cosas que antes ignoraba. El cansancio en los ojos de un compañero, el silencio prolongado de alguien que siempre hablaba. Y sin proponérselo, comenzó a estar ahí. No daba discursos. No ofrecía soluciones grandiosas. A veces solo llevaba un café. Otras veces se quedaba 5 minutos más. Pero esos 5 minutos, para alguien, lo cambiaban todo. Un día, una compañera le dijo en voz baja: «Desde que hablas así, el ambiente aquí se siente distinto». Adrián sonrió, incómodo. No sabía cómo responder. Nunca se había visto a sí mismo como alguien capaz de influir en otros. Y sin embargo, empezó a notarlo. Cuando él escuchaba, los demás se abrían. Cuando él se mostraba sincero, otros se animaban a hacerlo también. El amor, entendió, no se imponía, se contagiaba. Incluso con Clara, algo nuevo comenzó a nacer. No un regreso, no una promesa. Algo más honesto. Hablaron algunas veces. Sin reproches. Sin expectativas ocultas. Adrián ya no intentaba convencerla de nada. Solo le hablaba desde el lugar que antes había evitado, el corazón. Y aunque ella seguía su camino, en sus palabras había paz. Eso, por primera vez, fue suficiente. Los días se volvieron más intensos. No más fáciles, pero sí más reales. Adrián descubrió que amar también era cansarse, equivocarse, pedir perdón.
que no siempre recibiría lo mismo que daba. Y aún así, algo dentro de él se expandía cada vez que elegía entregarse. Hasta que ocurrió el giro que pondría a prueba todo lo aprendido. Una tarde, al salir del trabajo, vio a un anciano sentado en la misma banca del parque donde todo había comenzado. El mismo árbol. El mismo silencio. El corazón le dio un vuelco. «Usted», murmuró, acercándose. «He querido volver a verlo». El anciano levantó la mirada. Sonrió, pero esta vez, su rostro estaba cansado de una forma distinta. «Me alegra que hayas vuelto», dijo. «No todos lo hacen». Caminaron despacio. El anciano respiraba con dificultad. Adrián lo notó, preocupado. «¿Está bien?» «He tenido una buena vida», respondió. «Ahora me toca soltar». Adrián se detuvo. «No diga eso. Usted me ayudó. Todavía hay personas que necesitan escucharlo». El anciano negó con suavidad. «No me necesitaban a mí. Te necesitaban a ti y a lo que ahora eres». Sacó del bolsillo una hoja doblada. «Esto es para ti». Era una lista. Nombres. Personas del barrio. Gente sola. Gente olvidada. «Yo ya no llegaré a tiempo», dijo. «Pero tú sí». Adrián sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué yo?» «Porque aprendiste lo más difícil», respondió el anciano. «Amar sin esperar ser devuelto». Se sentaron. El sol comenzaba a caer. «El amor no termina contigo», continuó. «Cuando lo entregas, se vuelve más grande que tú». Adrián comprendió entonces que no había sido guiado solo para sanar su vida, sino para abrir camino a otros. No como salvador, como presencia. Cuando volvió a mirar, el anciano tenía los ojos cerrados. Tranquilos, serenos. Adrián sostuvo su mano hasta que llegaron los paramédicos. No hubo urgencia. No hubo miedo, solo silencio, del bueno. Días después, Adrián volvió al parque. Solo. Se sentó en la banca. Abrió la lista. Respiró hondo. Por primera vez en su vida, no se preguntó qué iba a ganar. Se levantó y comenzó a caminar. Porque ahora sabía que el amor crece cuando se entrega. Y que vivir desde el corazón, sin proponérselo, puede cambiar muchas vidas. El silencio del parque ya no le pesaba a Adrián. Sentado en la misma banca donde había sostenido la mano del anciano por última vez, comprendió que algo definitivo había cambiado. Durante años midió su vida en logros, en estabilidad, en control. Ahora entendía que todo eso, sin amor, era solo acumulación vacía. Miró la lista de nombres una vez más. No eran tareas, eran vidas, personas que necesitaban ser vistas, escuchadas, acompañadas. Y entonces lo entendió con una claridad que lo estremeció. Amar no era un gesto noble ni una virtud opcional, era una responsabilidad humana. Nadie pasaba por este mundo solo para sí mismo. El giro llegó cuando, al levantarse, vio a un niño observándolo desde la distancia. Tendría unos 8 años, los ojos atentos, curiosos. «¿Usted es el señor que se sienta aquí a escuchar a la gente?», preguntó sin timidez. Adrián sonrió, sorprendido. «A veces», respondió. El niño asintió, como si eso confirmara algo importante, y salió corriendo. Adrián lo siguió con la mirada hasta que lo vio entrar en una casa cercana. Entonces lo supo. Sin buscarlo, se había convertido en referencia. En presencia. En alguien que estaba. Sintió un nudo en la garganta. No de tristeza. De sentido. Comprendió que la vida no se trataba de cuánto podía protegerse del dolor, sino de cuánto estaba dispuesto a amar a pesar de él. Porque solo quien ama acepta el riesgo de perder, y solo quien acepta ese riesgo, vive de verdad. Adrián respiró hondo y comenzó a caminar. Aún quedaba mucho por hacer. Muchas manos que sostener. Muchas historias que escuchar. Y por primera vez, no tuvo miedo del camino.